Es importante que la gente que no conoce el tema o que se fue con la finta o que creyó lo que en su momento ese famoso comunicado de la extinta PGR y de Los Pinos mencionaba de que supuestamente un anónimo hizo una llamada por teléfono a un número que no solo no existe, porque lo pudimos demostrar en la causa penal de mi señor padre, supuestamente habló para decir que mi padre vivía en un departamento muy lujoso, que supuestamente era de Amado Carrillo y que él no podía pagar la renta y que derivado de esa llamada de la Tora, quien supuestamente la había realizado era su chofer Juan Galván Lara, el cual supuestamente había denunciado que mi señor padre estaba supuestamente viviendo en un departamento que no podía pagar la renta. Y curiosamente, después de hacer una llamada anónima a un número que no existe, inmediatamente se activaron todos los servicios de inteligencia del país. Y para el otro día ya tenían una investigación y ya tenían detenidos. Digo, ni en una de Vaquero, ni en el libro Vaquero te crees una historia de ese estilo, pero así lo manejaron, porque eran los tiempos en los que lo que ellos dijeran nadie lo podía cuestionar. Al grado de que hubo por ahí algunos periodistas que se les ocurrió cuestionar ese tipo de historias inventadas, como la periodista Marta Naya, que incluso le tocó salir de Milenio y que todo el peso del gobierno federal se le fuera encima, ¿no? Y aquí, por ejemplo, cuando se da la situación de que mi padre llega, empieza a investigar, entrega un informe al presidente de la República, empieza a hacer operativos. Una de las cosas que más quería mi padre era agarrar a Amado Carrillo, porque aparte se le habían jurado. Amado Carrillo se le había prometido a mi papá que lo iba a matar, y mi papá dijo, pues si no te encuentro yo primero. Y para quienes conocieron a mi señor padre, saben cómo era mi señor padre. Era un hombre de pocas palabras, pero de muchos hechos, ¿no? Mi señor padre, él venía de otro ejército, de un ejército en donde si tú le tocabas un soldado, él te mataba a 20 de tu gente porque te habías metido con uno de sus soldados, ¿no? Y porque eran otros tiempos y porque yo tengo que reconocer, y yo nunca voy a tapar el sol con un dedo, la forma de trabajo que tenía mi señor padre era todo aquello que los demás no podían hacer, se lo encargaban a mi señor padre. Y mi padre, tengo que reconocer que tenía una inteligencia y una astucia demasiado grande, lo mismo que fue generando dentro de este mismo ambiente militar muchas envidias. Y esas envidias, pues por supuesto que se daban por el hecho de que, pues, por qué él iba a tener los éxitos que había tenido y por qué los demás no tenían habían podido tener ese tipo de éxitos. Y porque debemos que reconocer que mi padre fue la punta de lanza de lo que fue su antigüedad y de su promoción en la Escuela Superior de Guerra. Siempre fue el que estuvo adelante con un currículum impecable. Y esa es la parte que la gente al no conocer, ¿no? Se va con la finta y de repente cree que una persona que durante toda su vida fue honesto, le encantó el trabajo, porque la gente no entiende la forma de pensar de los militares, no entiende la forma de pensar de los generales, pero en específico no entiende la forma de pensar de los generales de división. Los generales de división tienen una arrogancia que la gente no podría entender. Para mi señor padre, recibir órdenes de un civil mugroso o potudo era algo que no podría caber en la cabeza. Porque si tú querías algo, mejor ibas, lo detenías, lo robabas, le quitabas todo y te lo quedabas. Era así de fácil. El ejército siempre ha tenido poder, pero ustedes creen que ahorita el ejército tiene poder. No entienden cómo tenía poder el ejército hace 26, 27 años. O sea, era ahorita que hablan tanto de militarización, en los tiempos de Cedillo, el secretario de la Defensa era el secretario de la Defensa. La Secretaría de Marina no pintaba a lo mejor como pinta el día de ahora. El comisionado del Instituto Nacional de Combate a las Drogas, mi señor padre. El director de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México, de la Seguridad Pública, un general de división. Todos en activo, ¿eh? El director de la Policía Judicial de la Ciudad de México, un general brigadier. El director de la Policía Federal, un general de brigada. El director de la Policía Fiscal, un general de brigada, ese sí retirado, pero de todas maneras, para fines prácticos, todos los lunes se tenían que reunir y darle pleitesías al general Enrique Cervantes Aguirre. Cuando el presidente de la República dice que mi padre no tiene que realizar ese tipo de entregas, aún así mi padre va, porque obviamente la jerarquía militar se tiene que respetar siempre, pero Cervantes empieza a molestar por ese tipo de situaciones porque se da cuenta que mi padre llega a una posición
de importancia en la cual tenía contacto directo con el presidente de la República. Y si hay algo que no se perdona en el medio militar es el que el poder no se comparte, el poder se ejerce. Para cuando mi padre intenta esos 3 operativos para la detención de Amado Carrillo Fuentes y que curiosamente los 3 operativos no salen de forma correcta porque hubo siempre un pitazo. Obviamente mi padre empieza a investigar a quien era el director del GAIN en aquel entonces y como les he dicho, todo lo que yo les diga es porque yo tengo los documentos para demostrarlo. Aquí están, si me explico, los cargos constitucionales que hubo entre mi señor padre y quien en aquel entonces era coronel y posteriormente, cuando se llamaron los carreros, general Augusto Moisés García Ochoa, en el cual mi señor padre le recrimina que de los 3 operativos en donde les pusieron a Amado Carrillo Fuentes y que de forma directa tenían la información y lo único que se tenía que hacer era ejecutarlo, porque curiosamente el secretario de la Defensa no permitía que los elementos del Instituto Nacional de Combate a las Drogas hicieran los operativos cuando tenía que ver con Amado Carrillo Fuentes. Curiosamente decía que no, que tenía que ser forzosamente el GAIN quien los tenía que llevar a cabo. Sí, ese que ahora cambió de nombre y que se les peló Ovidio Guzmán para que ubique, ¿no? Como lo digo en la columna. Todo este tipo de información que yo les muestro, que está en copias certificadas, es lo que yo anexo al libro que he escrito, que se llama El litigio de mi vida, y que la realidad es que me ha costado trabajo y también temor, porque por lo menos ahorita, personas que están mencionadas de tener relaciones con grupos criminales, hay varios diputados, hay varios senadores, incluso 2 gobernadores. Y tienen que entender que la causa penal de mi señor padre tiene que ver con su causa penal, con la del capitán Horacio Montenegro, con la del capitán Javier García Hernández y con el macroproceso. Entonces, imaginarán cómo tengo más de 3,000 tomos, ¿no? Y que se tuvo que estudiar, que se tuvo que analizar, que se tuvo que checar. ¿Para qué? Para poder demostrar la inocencia de mi padre, que nos tardamos muchísimos años en poder hacerlo, pero gracias a Dios mi padre falleció como un hombre libre, como general de división retirado. Todas las fotografías regresaron a las galerías en donde él fue comandante, pero que la gente no sabe, por ejemplo, que todos sus familiares vivimos una persecución impresionante. Esa persecución se dio porque, imagínense, para que la gente tenga un contexto, mi media hermana Teresita, que es quien inicia en la defensa de mi padre de forma mediática y jurídica, que obviamente le terminó costando y tener afectaciones de carácter emocional muy grande, pero que incluso fue amedrentada, amenazada. Ella es mi medio hermana. Imagínense la situación, como yo se lo explicaba a la gente, yo escogí a mi señor padre y aparte soy hijo de la casa chica. Entonces imagínense, todavía nosotros éramos los apestados de los apestados. A mi señora madre la acusan de ser supuestamente una Scarlett que había puesto a Amado Carrillo Fuentes para enamorar a mi señor padre, porque mi madre es una mujer extranjera muy guapa, de origen extranjero, aunque mexicana, muy guapa, es abogada, doctora en Derecho, pero eso no les importó, eso no lo mencionaron, ellos inventaron una historia. Y en esa historia tenía que haber algo que fuera creíble, porque dentro del mismo gremio militar decían, ¿cómo va a ser posible que Rebollo se haya metido con narcotraficantes? Si él quería hacer dinero, pues en Sinaloa era la forma de poder hacer dinero. Y para que la gente lo sepa y que viene también aquí en las causas penales, en las causas de mi señor padre, ¿no? En donde todo lo que yo les digo es porque yo tengo los documentos para demostrarlo y que en el libro narro y pongo cada una de las hojas para que la gente pueda tener conocimiento. Mi padre entregó más de 60 millones de dólares a la Secretaría de la Defensa Nacional en los decomisos. Si mi padre hubiera querido hacer dinero, pues mejor se hubiera quedado con ese dinero. Pero aparte la gente lo desconoce. El papá de mi papá fue un general zapatista y fue diputado del estado de Morelos, Jesús Gutiérrez Cardoso. Incluso para quienes tengan curiosidad lo puedan checar, porque todo lo que yo les digo no me crean, métanse y checan. Y lo pueden checar incluso en el internet. Mi abuelo fue de los que terminan haciendo la constitución del estado de Morelos, o sea que estuvieron en el constituyente del estado de Morelos.
Y mi abuelo fue un hombre muy rico, tan es así que a mi papá le tiraban carrilla que cuando llegó como potro al heroico colegio militar llegó con un carro, ¿no? Que obviamente dice que no lo volvió a ver hasta el tercer año, pero bueno, le decían que era riquillo, lo que ahora podrían decir como fifi. Y que mi abuelo les dejó un rancho demasiado grande que se llamaba Los Alacranes, y que incluso ahora ese rancho son algunos municipios del estado de Morelos. La gente que nos conoce de Morelos sabe de lo que estoy hablando, pero aparte ese rancho, quien lo compra es el gobierno del estado junto con el gobierno federal, y gracias a eso pudimos demostrar que mi padre nunca incurrió en enriquecimiento ilícito. Al contrario, lo podrían haber acusado de empobrecimiento inexplicable. ¿Por qué? Porque para la fecha de 1997, de acuerdo a los peritajes y lo que se determinó por el mismo juzgado, tanto militar como federal, fue que mi padre había recibido una herencia aproximada en aquel entonces de 1997, olvídense de los ceros, las conversiones, ya en 1997, de más de 200 millones de pesos. Entonces, por lo mismo, pues, ¿cuál enriquecimiento ilícito, no?